1977 fue un año que vivió entre el eco de los años convulsos anteriores y la promesa incierta del futuro. El mundo se encontraba en constante transformación. Las heridas de Vietnam aún sangraban. La Guerra Fría seguía su curso con nuevas tensiones, el tercer mundo alzaba la voz, la ciencia avanzaba a pasos agigantados y la cultura popular alcanzaba nuevas cimas gracias al cine, la música y los deportes, pero no todo fue progreso, el autoritarismo, los conflictos armados, los asesinatos políticos. El terrorismo y las crisis económicas fueron parte del pan de cada día. Acompáñame a recorrer este año crucial en la historia moderna, en la política y conflictos internacionales. Estados Unidos. El legado de Watergate y el nuevo liderazgo. En enero de 1977, Jimmy Carter, un agricultor de Maní de Georgia y antiguo gobernador, juró como 39º presidente de los Estados Unidos, tras derrotar al republicano Gerald Ford. Su mensaje era claro: integridad, honestidad y derechos humanos. Carter heredó un país polarizado, económicamente afectado por la inflación y en un mundo donde el poder de IIZU era cuestionado. Desde el principio, prometió un cambio en la política exterior, alejándose del respaldo a dictaduras aliadas por conveniencia. Esto incomodó a muchos, incluyendo a regímenes latinoamericanos. América Latina, golpes, represión y dictaduras. Mientras Carter hablaba de derechos humanos, Latinoamérica vivía uno de sus capítulos más oscuros. En Argentina, la dictadura militar intensificó la represión, maíz de desaparecidos. Torturas y censura marcaron 1977 como uno de los años más violentos de la llamada Guerra Sucia. En Chile, Augusto Pinochet seguía gobernando con mano de hierro. El Congreso seguía cerrado y las violaciones a los derechos humanos eran sistemáticas. En Uruguay y Paraguay, las dictaduras también mantenían un control férreo con ayuda de la Operación Cóndor, una red internacional de represión entre los regímenes del Cono Sur. En Nicaragua, la dinastía Somoza comenzaba a tambalearse lentamente, mientras los sandinistas iban tomando fuerza como guerrilla. En Colombia, el narcotráfico empezaba a consolidarse como un poder paralelo. España, el regreso de la democracia. Uno de los hitos más emocionantes del año fue la transición española, en junio de 1977. Se celebraron las primeras elecciones democráticas tras más de 40 años de dictadura franquista. Adolfo Suárez, designado por el rey Juan Carlos I, ganó y se convirtió en el primer presidente democrático. Se respiraba libertad, aunque la amenaza del terrorismo de ETA se hacía presente constantemente con atentados en el norte del país. Medio Oriente, entre el conflicto y la esperanza. El conflicto árabe-israelí seguía latente. Pero a finales de 1977 ocurrió un evento histórico. El presidente egipcio Anwar el-Sadat viajó a Jerusalén para reunirse con el primer ministro israelí Menachem Begin. Fue la primera vez que un líder árabe reconocía al Estado de Israel, iniciando un proceso de paz que culminaría 2 años después con los acuerdos de Camp David. Este gesto generó esperanza, pero también duras críticas en el mundo árabe, que acusó a Egipto de traición. África, sangre y lucha. En Etiopía, el régimen marxista del DER, liderado por Mengistu Haile Mariam, ejecutó una brutal campaña de purgas conocida como el Terror Rojo. En Zaire, República Democrática del Congo, se vivió la Guerra de Shabai, una rebelión separatista que fue contenida con apoyo militar de Marruecos y Francia. Sudáfrica continuaba bajo el régimen del apartheid. Las protestas por los derechos civiles crecían y muchos líderes opositores eran encarcelados o asesinados. Asia, tensiones y modernización. En Camboya, el genocidio perpetrado por los Khmeres Rojos bajo el mando de Pol Pot seguía en marcha. Se calcula que cerca de 2 millones de personas murieron entre 1975 y 1979. China comenzaba su transformación tras la muerte de Mao Zedong, 1976. En 1977, Deng Xiaoping recuperó el poder, iniciando lentamente una serie de reformas que cambiarían el país en la siguiente década.
Alemania, la Otoño Alemán y la RAF, la fracción del Ejército Rojo RAF, también conocida como la banda Baader-Meinhof, llevó a cabo una serie de secuestros y asesinatos. El más impactante fue el del empresario Hans-Martin Schleich, secuestrado y luego asesinado. Paralelamente, terroristas palestinos secuestraron un avión de Lufthansa. Liberado después por el grupo de élite GSG-9, fue una de las mayores crisis de seguridad de la posguerra alemana. Italia es el auge del terrorismo. Italia vivía el auge de los llamados años de plomo. Grupos extremistas de izquierda como las Brigadas Rojas cometían atentados, secuestros y asesinatos. El país estaba políticamente polarizado, al borde del caos institucional. En los deportes, un año de leyendas y transiciones. Fútbol. Liverpool FC ganó su primera Copa de Europa al vencer al Borussia Mönchengladbach. Argentina se preparaba para el Mundial de 1978 con crecientes tensiones políticas sobre el uso del evento como propaganda del régimen militar. En Sudamérica, Pelé ya había dejado las canchas y se empezaba a hablar de un joven prometedor llamado Diego Armando Maradona, quien debutó profesionalmente ese año con Argentinos Juniors. Tenis. En Wimbledon, Björn Borg reafirmó su dominio ganando el torneo. En el tenis femenino, Virginia Wade triunfó en Wimbledon ante la mirada de la reina Isabel. En el aniversario 100 del torneo. Automovilismo. Niki Lauda, tras su accidente en 1976, volvió y ganó el Campeonato Mundial de Fórmula 1 con Ferrari. Su hazaña fue vista como un ejemplo de resiliencia y valentía. En el cine, cultura y tecnología. El fenómeno de Star Wars. El 25 de mayo de 1977 se estrenó en una película que cambiaría el cine para siempre, Star Wars: La Guerra de las Galaxias. Dirigida por George Lucas. Nadie esperaba que una historia de ciencia ficción se convirtiera en un fenómeno global, pero lo hizo, revolucionó los efectos especiales, el merchandising y creó una legión de fanáticos que aún perdura. En la música. Elvis Presley, el rey del rock, murió el 16 de agosto de 1977 en su mansión de Graceland, Memphis. Tenía solo 42 años. Su muerte causó conmoción mundial. El punk rock vivía su explosión con bandas como Sex Pistols, quienes lanzaron Nevermind the Bollocks y escandalizaron a la sociedad británica. También fue el año del ascenso del disco, con artistas como Bee Gees y la inminente llegada de Saturday Night Fever. En la tecnología y sociedad, Apple Computer Inc. lanzó el Apple II, uno de los primeros ordenadores personales comercialmente exitosos. La revolución digital comenzaba a tomar forma. La NASA lanzó las sondas Voyager GIR-1 y 2, que más adelante enviarían imágenes impresionantes de Júpiter, Saturno y más allá del sistema solar. Muertes destacadas. Elvis Presley, ícono cultural. Charlie Chaplin, uno de los padres del cine, murió en diciembre de 1977. Leopoldo III de Bélgica, ex-rey del país. Makarios III, presidente de Chipre. 1977 fue un año bisagra. El pasado se resistía a morir, pero el futuro se anunciaba con fuerza. La muerte de Elvis, el nacimiento de Star Wars, la llegada del Apple II. Las reformas en China y el avance de la democracia en países como España demostraban que el mundo estaba entrando en una nueva era, aún con dictaduras, guerras y tensiones ideológicas. El pulso cultural y tecnológico empezaba a latir más fuerte. Aquel año no fue perfecto, pero fue vital, porque, en sus luces y sombras, nos dejó una herencia que sigue definiendo el mundo de hoy. Si te ha gustado el contenido que acabas de ver, no olvides darle like al video. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Así no te perderás ninguno de los videos que publico cada semana. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo de suscripción que está justo debajo del video y activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y gracias por ser parte de esta increíble comunidad.